¿Cuál es la indirecta más obvia que te ha dado tu crush? Me quedé viendo la pantalla de mi celular por unos 5 minutos enteros, sentado en mi cama bajo la luz tenue de la lámpara de mi escritorio, tratando de descifrar si Sofía se estaba burlando de mí. Leía y releía esas palabras hasta que empezaron a perder sentido. Las letras se volvían borrosas mientras analizaba cada posible interpretación, preguntándome si había algún código oculto que debía descifrar, algún lenguaje secreto que todos los demás parecían dominar excepto yo, alguna señal universal que de alguna manera me había perdido del manual de interacción humana que aparentemente todos recibieron, excepto los idiotas despistados como yo. Mi compañera de laboratorio de química durante 2 meses, la chica que se reía de todos mis chistes malos de ciencia, incluso cuando eran genuinamente horribles, la que hacía que incluso los experimentos de titulación más aburridos parecieran el mejor momento de mi semana, la que de alguna manera lograba que las gafas de seguridad se le vieran lindas, me acababa de enviar el mensaje más confuso de mi vida, y no tenía la menor idea de qué hacer con él. No tenía un marco de referencia para entender qué podría significar aterrada de los bíceps en cualquier universo lógico. Hice una captura de pantalla de inmediato y se la envié a mi mejor amigo, mis manos temblando un poco mientras escribía mi mensaje, mi pulgar flotando sobre el botón de enviar por unos segundos antes de decidirme. Los 3 signos de interrogación se sentían insuficientes para expresar mi completo desconcierto y el pánico silencioso que comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Qué madre significa esto? Vi cómo aparecía el indicador de escribiendo casi al instante. Esos 3 puntitos que parecían tener todas las respuestas del universo. O al menos la respuesta a si estaba a punto de hacer el ridículo más grande de mi vida. Güey, ¿quiere que vayas con los brazos de fuera? No mames, no está tan complicado. Prácticamente podía escuchar su exasperación en el texto, podía imaginarlo moviendo la cabeza ante mi estupidez, probablemente riéndose de lo denso que estaba haciendo sobre algo que él consideraba clarísimo. Pero ¿qué tal si es una broma? ¿Qué si llego con un disfraz sin mangas y se ríe de mí? El miedo era real, visceral, asentado pesadamente en mi estómago, porque la humillación en una fiesta de Halloween se sentía como el tipo de cosa que podría atormentarte durante años, el tipo de historia que la gente sacaría en las reuniones décadas después. La historia de... ¿Se acuerdan de cuando ese tipo pensó que le gustaba a su crush y llegó haciendo el ridículo? Que nunca moriría, pues te ríes tú también. ¿Y qué si no lo hace? Lo hacía sonar tan simple, como si arriesgarse fuera algo que simplemente hacía sin que tu estómago se hiciera nudos elaborados, sin repasar cada uno de los peores escenarios hasta convencerte de que quedarte en casa era la única opción racional. Quería creerle, quería tener ese tipo de confianza, esa seguridad fácil de que las cosas saldrían bien. Pero estábamos hablando de Sofía. Sofía con su sonrisa contagiosa y la forma en que se metía el cabello detrás de la oreja cuando se concentraba en balancear ecuaciones, la forma en que se mordía el labio inferior cuando pensaba profundamente en un problema. La misma chica que estaba convencido de que me tenía en la friendzone desde septiembre, desde el primer día de clases cuando se sentó a mi lado e inmediatamente desarrollé lo que solo podría describirse como un crush trágico, la que ocupaba aproximadamente el 90% de mis pensamientos, a pesar de toda la evidencia que sugería que debería superarlo y ahorrarme el inevitable corazón roto. La chica que me pedía ayuda para cargar sus libros de texto pero nunca nada más, que nunca ofreció ninguna otra señal de que me viera como algo más que el tipo confiable que se sentaba a su lado en clase, y podía explicar la molaridad sin que sonara aburrido. El tipo que era útil pero no interesante. La que felicitó mi progreso en el gimnasio una vez, alegrándome la semana entera con un casual. Oye, te estás poniendo mamado últimamente. Algo que repetí en mi mente aproximadamente 800 veces, pero que luego habló de otros chicos justo después, mencionando a alguien de su clase de inglés o al hermano de su amiga, siempre recordándome que yo era solo uno de los muchos chicos en su órbita, nada especial, nada por lo que valiera la pena interesarse. A la mañana siguiente, Halloween, estaba parado en mi cuarto como un idiota, revisando cada camisa que tenía con creciente desesperación, los ganchos raspando contra el tubo en un ritmo que coincidía con mi pánico creciente. El sonido metálico resonando en mi pequeña habitación. Nada parecía correcto. Todo se sentía mal de maneras que no podía articular, como si estuviera tomando un examen en un idioma que nunca había estudiado. Demasiado casual, como si no me hubiera esforzado, como si su texto no importara, como si estuviera ignorando lo que podría ser la señal más importante que alguien me hubiera enviado. Demasiado producido, como si estuviera desesperado y fuera obvio y patético, como si hubiera entendido mal la tarea por completo y estuviera a punto de avergonzarme a una escala legendaria. Demasiado obvio, gritando, estoy tratando de impresionarte, en letras de neón visibles desde el espacio, sin dejar lugar a una negación plausible si todo esto salía mal. No lo suficientemente obvio, perdiendo el punto por completo, haciéndola pensar que no había entendido o que no me importaba, que de alguna manera había ignorado su mensaje o, peor aún, lo había rechazado. Me probé un disfraz de pirata con las mangas arremangadas, algo que había usado en una fiesta el año pasado y con lo que me había sentido decente, el tipo de opción segura que había funcionado antes. Me giré para verme en el espejo desde múltiples ángulos, analicé cada detalle con la intensidad de alguien desactivando una bomba, buscando cualquier defecto que pudiera darle a la gente una razón para reírse. Me vi en el espejo y vi a alguien tratando demasiado de parecer casual. La despreocupación forzada de alguna manera más obvia que simplemente comprometerse con el acto. Me lo quité, lo arrojé sobre mi cama donde se unió a la creciente pila de opciones rechazadas, la montaña de malas decisiones y oportunidades perdidas. Probé un atuendo de gladiador que mi roomie tenía del año pasado, alguna especial de tienda de disfraces con armadura de plástico y mucha piel expuesta, el tipo de cosa que se veía genial en el maniquí, pero cuestionable en humanos reales.
demasiado agresivo, como si estuviera tratando de demostrar algo en lugar de solo responder a un texto juguetón, como si estuviera compensando algo o tratando de presumir de una manera que definitivamente sería contraproducente. Finalmente, encontré un disfraz de Capitán América en el centro comercial después de vagar por 3 tiendas diferentes, comparando opciones con una seriedad que la empleada adolescente definitivamente notó y probablemente le pareció divertida. Seguro me convirtió en una historia que les contaría a sus amigas más tarde sobre el tipo raro obsesionado con los disfraces de Halloween. La versión sin mangas que mostraba suficiente brazo sin parecer que intentaba ser un físico-culturista, sin parecer que había entendido mal la tarea por completo. El ricitos de oro de las opciones de disfraces que se sentía justo a la medida, aunque probablemente cambié de opinión 17 veces más antes de la fiesta. Le estás dando demasiadas vueltas, güey, dijo mi amigo cuando le envié una foto, parado en el baño del centro comercial como una especie de caso de estudio de desastre de moda, las luces fluorescentes haciendo que todo se viera peor de lo que probablemente era. Voy a parecer un idiota, le respondí, ya dudando de todo, preguntándome si debería volver al disfraz de pirata o tal vez simplemente no ir. Ya pareces un idiota. Así que mejor comprométete. Su honestidad brutal era exactamente lo que necesitaba y exactamente lo que no quería escuchar. La verdad que atravesó toda mi ansiedad, pero no hizo más fácil hacer la maldita cosa. Para las 7 p.m., casi me había convencido de no ir 3 veces. Parado junto a mi puerta con las llaves en la mano, dejándolas, recogiéndolas de nuevo, repasando cada escenario posible en mi cabeza, como una especie de libro de Elige tu propia aventura donde cada camino llevaba a la humillación. Pero seguía pensando en su texto, en la forma en que lo había redactado, en lo deliberadamente absurdo de afirmar estar aterrada de los bíceps, que no era algo real, lo que tenía que significar algo, sobre la forma en que me había sonreído durante nuestro último laboratorio, esa sonrisa genuina que hacía que sus ojos se arrugaran en las esquinas cuando había hecho algún chiste estúpido sobre moléculas siendo pegajosas, como si realmente disfrutara de mi compañía, y no estuviera simplemente tolerando al tipo raro que se sentaba a su lado. Sobre la posibilidad de que mi amigo tuviera razón, de que me estuvieran dando una oportunidad, y lo único que se interponía entre mí y algo increíble era mi propio miedo, mi propia incapacidad para tomar un riesgo que podría valer la pena por una vez. La fiesta ya estaba ruidosa cuando entré, la música retumbando a través de las paredes, el bajo vibrando en mi pecho, gente en varios estados de creatividad de disfraces llenando cada espacio disponible, un mar de zombies y superhéroes y cosas que no podía identificar del todo. Pasé la primera hora fingiendo que me importaban los disfraces de la gente mientras buscaba en cada habitación, asintiendo con apreciación al elaborado maquillaje de zombie de alguien que probablemente tomó horas aplicar, elogiando a un Demogorgon realmente impresionante que debió costar una fortuna, todo mientras mis ojos escaneaban constantemente, buscando cabello rojo o un disfraz de viuda negra, o simplemente la cara de Sofía, la única cara que importaba en esta multitud de extraños y conocidos. No había rastro de Sofía por ningún lado, ni en la sala donde la gente bailaba, ni en la cocina donde alguien había montado una elaborada estación de bebidas, ni en el patio trasero donde un grupo estaba parado alrededor de una fogata, ni en ningún lugar donde miraba. Y cada habitación vacía hacía que mi estómago se hundiera un poco más. Tal vez no había venido. Y mi corazón se hundía con cada habitación vacía, cada grupo de personas que no la incluía. Tal vez el texto fue su forma de asegurarse de que me viera estúpido en esta fiesta, alguna broma elaborada en la que había caído por completo, y yo era el chiste parado aquí con un disfraz de Capitán América, buscando a alguien que probablemente estaba en casa riéndose de todo el asunto. Entonces escuché el grito, cortando la música y la conversación como una sirena, tan distintivo y dramático que no podía ser nada accidental, no un grito real, sino el grito falso más dramático y exagerado que jamás había escuchado, el tipo de grito que pertenece a una película muda, realizado por alguien que quería que todos se dieran cuenta. Me di la vuelta, y allí estaba Sofía, vestida de viuda negra, con un disfraz que era simultáneamente asombroso y completamente distractor, ajustado y detallado, y absolutamente perfecto. Se agarraba el pecho y tropezaba hacia atrás como si le hubieran disparado, con los ojos muy abiertos por un terror fingido que era tan exagerado que tenía que ser intencional, tenía que ser parte de algo. Dios mío, que alguien me salve, jadeó, señalándome con un dedo tembloroso, su voz lo suficientemente alta como para que la gente cercana se volteara a mirar, confundida y curiosa. Los bíceps. Son tan aterradores. Todos estaban mirando ahora. Un círculo de caras confundidas tratando de averiguar qué estaba pasando. Si era algún acto que se habían perdido, o una broma interna de la que no eran parte, preguntándose si deberían reírse o preocuparse. Sus amigas parecían confundidas, susurrándose entre ellas, probablemente preguntándose si Sofía había perdido la cabeza, o si este era algún nuevo juego de fiesta que no conocían. Mi cara estaba roja, ardiendo de vergüenza, y algo más. Algo que se sentía como emoción, como la emoción de ser parte de algo inesperado. Pero ella estaba sonriendo. Esta enorme sonrisa contagiosa que hizo que mi vergüenza se evaporara. Y de repente, entendí el juego, entendí lo que estaba haciendo, lo que estábamos haciendo, el hermoso absurdo de todo. Perdón, dije, acercándome con exagerada precaución, siguiéndole el juego porque ¿qué más iba a hacer? Porque esto era claramente lo que ella quería. Y sería un idiota si lo desperdiciaba. No quise asustarte con mis brazos absolutamente promedio. Ella espió a través de sus dedos como una niña viendo una película de terror, comprometida con el acto de una manera que me hizo querer comprometerme aún más. ¿Promedio?
Estas cosas son armas de destrucción masiva. Extendió la mano como si fuera a tocar mi brazo, su mano temblando teatralmente, y luego la retiró en el último segundo como si hubiera tocado algo caliente, como si mi brazo tuviera carga eléctrica. Estoy siendo tan valiente en este momento. Años de terapia para lidiar con esta fobia. ¿Debería traerte una bolsa de papel para que respires? Pregunté, totalmente comprometido ahora, amando cada segundo de este absurdo, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Eso sería genial, la verdad, pero tendrás que cargarla tú, con tus aterradores brazos. Mantuvimos este ridículo acto durante 2 horas, actuando para cualquiera que quisiera mirar, y para muchos que intentaban no hacerlo, creando nuestro propio pequeño mundo de bromas internas y drama fabricado. Cada vez que alcanzaba algo, una bebida o una papa frita o literalmente cualquier cosa, ella jadeaba dramáticamente, agarrándose el pecho o aferrándose a sus amigas en busca de apoyo, haciendo imposible que yo hiciera algo sin desencadenar otro episodio de su supuesta fobia. Cada vez que alguien preguntaba qué estaba pasando, genuinamente preocupado o simplemente curioso por el extraño espectáculo que estábamos montando, ella explicaba con una cara completamente seria que tenía una fobia severa a los bíceps, y que yo la estaba ayudando con terapia de exposición, que esta era una condición muy seria, y que agradecía el apoyo de todos durante este momento difícil, entregando cada explicación con la solemnidad de alguien discutiendo una crisis médica real. Yo flexionaba innecesariamente, haciendo un espectáculo de ello, haciendo curls de bíceps con un vaso de plástico, preguntando a la gente si querían boletos para el show, comprometiéndome a ser ridículo porque ella hacía que se sintiera seguro ser ridículo. Ella fingía desmayarse, dejándose caer sobre el mueble o la persona más cercana, haciendo que todos fueran parte de nuestra actuación, quisieran o no. La gente pensaba que habíamos perdido la cabeza por completo, y tal vez lo habíamos hecho. Pero se sentía increíble. Se sentía como lo más divertido que había tenido en años. Alrededor de las 11, después de haber agotado todas las variaciones posibles de la broma, después de haber hecho que probablemente 50 personas estuvieran profundamente confundidas sobre lo que habían presenciado, terminamos afuera en el porche trasero. El aire fresco de octubre fue un alivio después del bochorno de la fiesta, el ruido amortiguado por la puerta cerrada detrás de nosotros, dándonos privacidad y silencio por primera vez en toda la noche. El ruido de la fiesta estaba amortiguado, risas distantes y música creando un cómodo telón de fondo. Y ella finalmente dejó el acto, sus hombros relajándose mientras se apoyaba en la barandilla. La actuación había terminado, y algo más real ocupaba su lugar. Bueno, esa fue probablemente la forma más estúpida en que alguien ha coqueteado, dijo, quitándose la peluca roja y pasando los dedos por su cabello real, más oscuro y ligeramente desordenado por estar debajo de la peluca toda la noche. De alguna manera, aún más hermosa sin el disfraz. Pero funcionó, ¿no? Pregunté, necesitando escucharlo. Necesitando la confirmación de que esto era real y no otra broma elaborada que estaba malinterpretando. Se volteó para mirarme directamente, y ya no había actuación ni acto, solo Sofía siendo completamente honesta, vulnerable de una manera que nunca la había visto. Es que, llevo intentándolo 2 meses. Te pedí que me ayudaras a cargar un solo libro de texto. Un libro de texto. Pesaba como 1 kilo. La revelación me golpeó como un camión, recontextualizando cada interacción que habíamos tenido, haciéndome ver todo de manera diferente. Cada momento que había descartado como amistad, de repente brillaba con un nuevo significado. Pensé que solo. Y seguía mencionando lo fuerte que te veías después del gimnasio, y lo bien que te veías con esa camiseta sin mangas en el lavado de autos para recaudar fondos. Cada ejemplo era otra pieza de evidencia que me había perdido por completo, obvia en retrospectiva, vergonzosamente obvia. Pensé que estaba siendo amable, protesté, defendiendo mi estupidez, aunque incluso yo podía oír lo débil que sonaba esa defensa ahora. No soy tan amable, se acercó más. Lo suficientemente cerca como para oler su perfume mezclado con el aire fresco de la noche, lo suficientemente cerca como para ver cómo la luz del porche se reflejaba en sus ojos. Literalmente te pedí estudiar conmigo todos los días, aunque tengo mejor calificación que tú en química. Nos quedamos en silencio por un momento, solo mirándonos el uno al otro, y el silencio se sintió lleno de todo lo que habíamos tenido demasiado miedo de decir, todas las posibilidades que habíamos estado rodeando durante meses. Me estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes, vulnerable y abierta y aterradora en su honestidad. Como si me estuviera entregando algo precioso y esperando que no lo dejara caer. La verdad sí estoy asustada, dijo finalmente, su voz más baja ahora, casi un susurro. ¿De los bíceps? Bromeé, incapaz de evitarlo, tratando de aligerar el momento porque el peso era casi demasiado. No, idiota. De arruinar esto. Eres como mi persona favorita para hablar. ¿Qué pasa si intentamos esto y arruina todo? El miedo en su voz reflejaba el mío, todas esas ansiedades nocturnas que nunca había expresado, el terror de perder algo bueno por querer más. ¿Y qué si no lo hace? Tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos, y el simple gesto se sintió trascendental, como cruzar un umbral que no podíamos descruzar. Eso también da miedo. Qué bueno que estamos siendo valientes esta noche, dije, apretando su mano suavemente, sintiendo cómo ella apretaba de vuelta. Entonces, ¿realmente estamos haciendo esto? Preguntó, y pude oír la esperanza y el miedo peleando en su voz. Pude sentir el peso de la pregunta. Bueno, ya estamos en disfraces coordinados de Marvel. Se rió, esa misma risa de la que me había estado enamorando en la clase de química. Y sonaba aún mejor ahora. Ok, ya andamos. Entonces, actualización. Nos quedamos allí en el porche 1 minuto más, nuestras manos aún unidas.
ambos sonriendo como completos idiotas que acababan de descubrir algo que todos los demás ya sabían. El ruido de la fiesta se filtraba a través de la puerta cerrada detrás de nosotros, el bajo amortiguado y las risas distantes creando una burbuja de privacidad que ninguno de los dos quería romper. Ella miró nuestras manos unidas, luego me miró a mí, y vi cómo respiraba hondo como si estuviera a punto de decir algo importante. Probablemente deberíamos volver a entrar, dijo, apretando mis dedos suavemente. Decirle a la gente que ahora sí estamos juntos. Asentí, completamente de acuerdo, pero mis pies no se movieron, y los de ella tampoco. Volver a entrar significaba que este momento privado terminaba, significaba que la realidad comenzaba, significaba lidiar con preguntas y reacciones, y el peso de hacer que esto entre nosotros fuera real frente a todos los que conocíamos. El aire fresco de octubre nos envolvía, y podía oler su perfume mezclado con el aroma de las hojas caídas. Y solo por unos segundos más quise quedarme en esta burbuja perfecta, donde éramos solo nosotros y nuestras estúpidas bromas de bíceps. Y el conocimiento de que ella lo había estado intentando durante 2 meses, mientras yo había estado completamente ciego. Ella sonrió ante mi vacilación, entendiéndola completamente, y nos quedamos allí en un cómodo silencio por otros 30 segundos, antes de que finalmente tirara de mi mano hacia la puerta. Cuando volvimos a entrar, el calor y el ruido nos golpearon de inmediato, una pared de sonido y calor después de la tranquila frescura de la casa en segundos, sus ojos yendo directamente a nuestras manos unidas, y su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que le había visto. No dijo nada, no gritó ni hizo una escena, solo levantó la mano y me dio un pulgar hacia arriba desde el otro lado de la habitación, donde estaba cerca de la cocina. Pude ver la mirada de complicidad en sus ojos. El té lo dije ya formándose. Y supe que me iba a echar carrilla por esto más tarde de la mejor manera posible. Sofía también lo vio y saludó con la mano, riéndose de su obvia aprobación. Y sentí esta extraña sensación de que todo encajaba en su lugar, como si las piezas de mi vida que habían estado esparcidas de repente estuvieran formando una imagen que tenía sentido. Apenas dimos 5 pasos en la habitación antes de que las amigas de Sofía aparecieran de la nada, materializándose como si hubieran estado vigilando la puerta del porche todo el tiempo. 3 chicas corrieron hacia nosotros, sus rostros iluminados de emoción y curiosidad, hablando una encima de la otra mientras nos rodeaban. ¿Qué pasó?, preguntó una, mirando entre nosotros y nuestras manos aún unidas. Finalmente le dijiste, agregó otra, saltando sobre sus pies. La sonrisa de Sofía se hizo aún más grande, si eso era posible, y me miró por un segundo antes de volverse hacia sus amigas. Ya andamos, anunció, y el chillido que salió de las 3 a la vez probablemente dañó mi audición permanentemente. La rodearon abrazándola y saltando y haciendo ruidos emocionados que atrajeron la atención de los fiesteros cercanos. Me quedé allí torpemente, todavía sosteniendo la mano de Sofía, pero sintiéndome de repente muy fuera de este círculo de emoción femenina, sin saber qué hacer conmigo mismo mientras celebraban. Entonces una de ellas, la alta de cabello oscuro que reconocí de la clase de química, se volteó y me abrazó también, metiéndome en la celebración. Bienvenido al grupo, dijo, sonriéndome como si acabara de pasar algún tipo de prueba. Hemos estado esperando esto desde septiembre. Las otras 2 asintieron con entusiasmo, y me di cuenta de que todas habían estado enteradas. Probablemente habían escuchado cada detalle de los intentos de Sofía por hacer que la notara, probablemente habían discutido mi estupidez en gran detalle. El resto de la fiesta se sintió completamente diferente después de eso. Como si alguien hubiera ajustado la iluminación y subido la saturación de color en todo. Nos movíamos juntos por las habitaciones abarrotadas. No de una manera obvia de pareja que molestara a todos, simplemente manteniéndonos cerca de forma natural, gravitando el uno hacia el otro sin pensarlo. Nuestras manos se encontraban cuando estábamos parados hablando con diferentes grupos, los dedos entrelazándose automáticamente. Cuando alguien me pasaba una bebida, ella estaba allí a mi lado. Cuando se reía del disfraz de alguien, podía sentir el sonido resonando a través de mí, porque estábamos parados así de cerca. Ya no estaba escaneando habitaciones con ansiedad, no buscaba cabello rojo en cada multitud. No me preocupaba dónde estaba, o si se estaba divirtiendo sin mí. Estaba aquí mismo, su hombro rozando el mío, su mano cálida en la mía, y el alivio de no buscar más, mezclado con la emoción de tener realmente lo que había querido durante meses. Alrededor de la medianoche, terminamos en un sofá desgastado en la esquina de la sala, hundiéndonos en cojines que habían visto mejores días. Un grupo cercano jugaba algún juego de beber que implicaba muchos gritos y risas, cartas esparcidas por una mesa de café, pero no les prestábamos mucha atención. Ella se apoyó contra mí, encajando naturalmente en el espacio entre mi brazo y mi costado, y puse mi brazo alrededor de sus hombros sin pensarlo. El gesto se sintió tan natural, tan fácil, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años en lugar de minutos. No podía creer que había estado asustado de este momento solo unas horas antes. No podía creer que había pasado tanto tiempo sobrepensando cada posible interacción, cuando este simple acto de sentarnos juntos se sentía como la cosa más natural del mundo. Su cabeza descansaba sobre mi hombro y podía sentir su respiración, constante y tranquila, y el ruido de la fiesta se desvaneció en estática de fondo. Nacho apareció de entre la multitud, dejándose caer en una silla frente a nosotros con una sonrisa cómplice que me dijo que las burlas estaban a punto de comenzar. Se echó hacia atrás, mirándonos con obvia diversión, y me preparé para lo que viniera. Y bueno, dijo, alargando la palabra. ¿Cómo están ustedes dos? Antes de que pudiera responder, Sofía se lanzó al recuento más dramático de sus 2 meses de sufrimiento que jamás había escuchado. Se enderezó, usando sus manos para enfatizar, su voz adoptando esta cualidad teatral que hizo que la gente cercana se volteara a escuchar.
Describió cada indirecta que había lanzado, cada intento de hacer que la notara, pintándose a sí misma como una heroína trágica que lucha contra probabilidades imposibles en la forma de mi completa estupidez. Yo me estaba riendo, pero también muriendo de pena, escuchando todos estos momentos que había malinterpretado por completo, presentados en secuencia, cada uno más obvio que el anterior en retrospectiva. Nacho se lo estaba comiendo vivo, asintiendo como si hubiera escuchado partes de esta historia antes, agregando su propio comentario sobre lo pendejo que había sido. La forma en que lo contó lo hizo divertido en lugar de vergonzoso, hizo que mi estupidez pareciera encantadora en lugar de estúpida, y estaba agradecido por eso, incluso mientras quería esconder mi cara. Y el libro de texto, dijo, llegando a lo que claramente era su ejemplo favorito. Le pedí que cargara un solo libro de texto. Un libro. Pesaba como 1 kilo. Nacho se botó de la risa, riendo tanto que tuvo que limpiarse los ojos. Y cuando pudo respirar de nuevo, me miró con incredulidad. Me contó de eso en su momento. Logró decir entre risas: te llamé idiota entonces. Aparentemente, él había estado escuchando sobre mis fracasos en tiempo real. Había estado viendo cómo se desarrollaba todo esto desde ambos lados. Sabiendo lo que yo no sabía, pensé que estaba siendo amable, dije débilmente, tratando de defenderme aunque sabía que era inútil. Todos los que estaban al alcance del oído se rieron más fuerte, y Sofía me dio unas palmaditas en el brazo como si estuviera consolando a un niño que acababa de aprender que el cielo es azul. Salimos de la fiesta juntos alrededor de la 1 de la mañana, saliendo al aire fresco de la noche que se sentía bien después de horas en la casa cálida y abarrotada. El campus se extendía ante nosotros, mayormente oscuro excepto por las farolas dispersas y las ventanas iluminadas de los dormitorios donde la gente todavía estaba despierta. Hubo este momento de incertidumbre, esta pausa donde ninguno de los dos sabía qué pasaba después. Ella vivía en los dormitorios al otro lado del campus del mío, una buena caminata de 15 minutos en direcciones opuestas, y ambos claramente no estábamos listos para despedirnos todavía, no estábamos listos para terminar esta noche que lo había cambiado todo. Así que simplemente comenzamos a caminar, lentamente, sin dirección particular, nuestras manos aún unidas. Nuestros pies nos llevaron por caminos familiares, pasando la biblioteca que estaría cerrada por horas, pasando edificios académicos oscuros y silenciosos. Caminamos sin hablar mucho, solo estando juntos. Y se sintió correcto de una manera que hizo que no me importara a dónde íbamos, o cuánto tiempo nos tomaría llegar allí. La fuente del campus apareció a la vista, iluminada por luces subacuáticas que hacían que el agua brillara en azul y blanco, y sin discutirlo, ambos nos dirigimos hacia allí. Nos sentamos en el ancho borde de piedra, lo suficientemente cerca como para que nuestras piernas se tocaran, y el sonido del agua fluyendo llenó el cómodo silencio. La fuente era bonita a pesar de la hora tardía, pacífica de una manera que la fiesta no lo había sido, y sentí que realmente podía pensar con claridad por primera vez en toda la noche. Te noté el primer día de la clase de química, dijo, mirando el agua en lugar de a mí. Hiciste un chiste sobre la tabla periódica durante las presentaciones que de hecho me hizo reír. Traté de recordar lo que había dicho. Me quedé en blanco. No tenía memoria de haber sido gracioso el primer día cuando había estado demasiado nervioso por las clases de la universidad como para pensar con claridad. Ni siquiera recuerdo lo que dije, admití, lo que la hizo sonreír. Algo sobre cómo esperabas que la química fuera más estable que tu última relación, dijo. Fue malísimo, pero te comprometiste con él, y pensé que eso era lindo. Sentí que se me calentaba la cara, avergonzado y complacido al mismo tiempo. Pensé que estabas completamente fuera de mi alcance, dije, la verdad saliendo más fácil en la oscuridad, con el ruido de la fuente cubriendo cualquier incomodidad. Traté de ser solo un buen compañero de laboratorio sin hacer las cosas raras. Se volteó para mirarme entonces, y en el resplandor azul y blanco de las luces de la fuente, pude ver su expresión claramente. Me miró como si estuviera loco, como si acabara de decir algo completamente absurdo. ¿Fuera de tu alcance?, repitió. Estaba preocupada de que no estuvieras interesado porque nunca captabas ninguna de mis indirectas. Pensé que estaba siendo increíblemente obvia. La brecha entre cómo cada uno había visto la situación era casi divertida. Ambos preocupados por lo mismo desde diferentes ángulos, ambos demasiado asustados para simplemente decir lo que queríamos. Empezó a contarme sobre su familia en Guadalajara, su mamá que es maestra de primaria, y su papá que trabaja en software, su hermano menor que acaba de empezar la prepa y quiere ser, pintando esta imagen de una familia normal y feliz, que me hizo sentir cómodo compartiendo sobre la mía. Le conté sobre crecer en Monterrey con mis papás, que ambos trabajan en el sector salud, mi hermana mayor que ya se graduó y trabaja como contadora, el perro de la familia que hemos tenido desde que yo tenía 12 años. Hablamos de nuestras carreras y supe que estaba en premedicina, lo que explicaba por qué se tomaba la química tan en serio, por qué siempre estudiaba más que todos en clase, por qué se estresaba por cada examen y quiz. Me dijo que química orgánica el próximo semestre la asustaba más que nada, que había escuchado historias de terror de otros estudiantes de premedicina sobre lo difícil que era, cuánta gente reprobaba o abandonaba la carrera por esa única clase. Me ofrecía ayudarla a estudiar, ya que a mí realmente me gustaba la química y me resultaba más fácil que a la mayoría, y me sonrió como si le acabara de ofrecer algo increíblemente valioso, como si le hubiera quitado algo del peso que había estado cargando. Me preguntó sobre mis planes después de la universidad, y admití que no estaba totalmente seguro todavía. Tal vez un posgrado en química,
O tal vez conseguir un trabajo en un laboratorio en algún lugar, todavía descifrando qué quería hacer con mi vida. No me juzgó por no tenerlo todo planeado, solo asintió y dijo que pensaba que era inteligente mantener las opciones abiertas, que demasiada gente se apresuraba a tomar decisiones de las que luego se arrepentían. Seguimos hablando de todo lo que de alguna manera nunca habíamos cubierto a pesar de sentarnos uno al lado del otro durante 2 meses. Descubriendo que a ambos nos gustaban los mismos reality shows terribles, que ambos habíamos estado en Colorado de vacaciones familiares, que ambos pensábamos que la pizza de la cafetería era asquerosa, pero la comíamos de todos modos. El agua de la fuente seguía fluyendo detrás de nosotros, y el campus permanecía en silencio a nuestro alrededor, y el tiempo parecía dejar de importar, como si pudiéramos sentarnos allí para siempre aprendiendo el uno del otro. Entonces, unas luces de faros nos barrieron, y un auto de seguridad del campus se detuvo lentamente, la ventana bajando para revelar a un oficial mayor con cara de cansado pero amigable. Nos dijo que eran casi las 2 de la mañana, y que probablemente deberíamos regresar a nuestros dormitorios, que el campus no estaba técnicamente cerrado, pero era más seguro estar adentro a estas horas. Ambos revisamos nuestros teléfonos y no podíamos creer cuánto tiempo había pasado, cómo habíamos estado sentados en esta fuente hablando durante más de 2 horas sin darnos cuenta. Me levanté y le ofrecí mi mano para ayudarla a levantarse, y cuando la tomó, la puse de pie, y ambos le dimos las gracias al oficial de seguridad. Él se alejó lentamente, y comenzamos a caminar hacia los dormitorios, ninguno de los dos listo para separarse todavía, pero sabiendo que teníamos que hacerlo eventualmente. Sacó su teléfono y me pidió mi número, aunque ya teníamos nuestros números guardados desde la primera semana de clases, cuando nuestro profesor de laboratorio hizo que todos intercambiaran información de contacto. Entendí lo que quería decir, sin embargo, que esto era diferente, que lo estábamos haciendo oficial para propósitos de noviazgo, en lugar de solo propósitos de compañeros de laboratorio. Escribí mi número en su teléfono mientras ella escribía el suyo en el mío, ambos sonriendo ante la tonta formalidad de ello, y luego ella inmediatamente me envió un mensaje, solo con un emoji de corazón, para que tuviera su nuevo mensaje en la parte superior de mis textos. Caminamos pasando el edificio de ciencias donde teníamos clase de química, pasando el centro de estudiantes que estaría abarrotado mañana, pasando todos estos lugares familiares que se sentían diferentes ahora, como si todo el campus hubiera cambiado de alguna manera. Su dormitorio apareció delante de nosotros, y ambos disminuimos la velocidad, alargando estos últimos minutos juntos, y cuando llegamos a la entrada principal, nos detuvimos y nos miramos. Ella me miró hacia arriba, y yo la miré hacia abajo, y hubo este momento de incertidumbre sobre qué pasaba después, si se suponía que debíamos abrazarnos o solo decir buenas noches o qué. Entonces ella se puso de puntillas y me besó. Solo un beso rápido y suave, que duró tal vez 3 segundos, pero de alguna manera se sintió más importante que toda la escena dramática de la fiesta, más real que todas las bromas de bíceps y los desmayos falsos. Sus labios estaban cálidos, y sabía a la goma de mascar de menta que había estado mascando antes, y cuando se apartó, estaba sonriendo. Me dijo buenas noches y se deslizó dentro de su dormitorio antes de que pudiera decir algo de vuelta, y me quedé allí en la acera como un idiota, solo mirando la puerta por la que había desaparecido. Empecé a caminar de regreso a mi propio dormitorio al otro lado del campus, y no podía dejar de sonreír, no podía dejar de tocarme los labios donde me había besado, no podía dejar de repetir ese momento una y otra vez. Mi roomie ya estaba dormido cuando regresé a mi habitación e intenté hacer silencio mientras me preparaba para dormir, pero seguía sonriendo como un absoluto idiota, seguía revisando mi teléfono para ver si había enviado un mensaje, aunque acabábamos de despedirnos hacía 5 minutos. Finalmente me quedé dormido alrededor de las 3 de la mañana, todavía pensando en ella, en cómo esta noche había resultado mejor de lo que jamás había imaginado cuando estaba parado en mi habitación más temprano, probándome diferentes disfraces. El zumbido de mi teléfono me despertó demasiado temprano, y lo agarré de mi mesa de noche con los ojos todavía medio cerrados, entrecerrando los ojos ante la pantalla brillante en mi habitación oscura. El mensaje de ella mostraba una foto de ella flexionando ambos brazos en lo que parecía el espejo de su baño, todavía en pijama y con el cabello desordenado. Y el texto decía, recuperada de mi fobia gracias a la terapia de exposición. Empecé a reírme a carcajadas en la cama a las 8 de la mañana de un domingo, y mi roomie gruñó y me aventó su almohada, diciéndome que me callara, pero no podía dejar de reír. Le respondí preguntando si necesitaba una sesión de tratamiento de seguimiento, y ella respondió de inmediato diciendo desayuno en la cafetería en 1 hora, y de repente estaba completamente despierto y entrando en pánico sobre qué ponerme. Mi roomie preguntó qué era tan gracioso, y le conté sobre la noche anterior, sobre la fiesta, y las bromas de bíceps y cómo ya andábamos. Y él solo sacudió la cabeza y volvió a dormir diciendo que estaba feliz por mí, pero que necesitaba dejarlo dormir. Saqué prácticamente todas las camisas que tenía por segunda vez en 12 horas, sosteniéndolas, y tratando de averiguar qué se veía bien, pero no como si me estuviera esforzando demasiado. Casual pero no descuidado, mostrando que me importaba sin ser obvio al respecto. Mi teléfono vibró de nuevo, y era un mensaje de Nacho preguntando cómo había ido la noche anterior, y le envié un mensaje largo mientras me vestía, contándole todo, desde la fiesta, hasta la fuente, hasta el beso de buenas noches. Respondió con aproximadamente 15 signos de exclamación y dijo que sabía que funcionaría, que me había estado diciendo durante semanas que ella estaba interesada en mí. Finalmente me decidí por unos jeans y una camiseta normal, nada elegante, y me dirigí a la cafetería tratando de no caminar demasiado rápido, aunque quería correr hasta allí. Ella ya estaba esperando afuera cuando llegué, usando leggings y una sudadera holgada con el cabello recogido en una cola de caballo, viéndose cómoda y bonita, y haciéndome alegrar de no haberme arreglado demasiado. Entramos juntos, tomamos bandejas y comenzamos a pasar por la línea de comida,
e inmediatamente se burló de mi pedido de café cuando agregué lo que ella llamó una cantidad insana de azúcar y crema. Me defendí diciendo que me gustaba que mi café supiera bien, y ella se rió y dijo que básicamente estaba bebiendo dulces. Luego, se sirvió un tazón de yogur y fruta del que me burlé por ser comida saludable aburrida. Encontramos una mesa junto a las ventanas por donde entraba el sol de la mañana, y nos sentamos uno frente al otro, y se sintió diferente de todas las veces que habíamos estudiado juntos en la biblioteca o trabajado en informes de laboratorio. Ambos éramos claramente conscientes de que esta era nuestra primera cita real, incluso si era solo el desayuno de la cafetería, ambos un poco nerviosos, pero también cómodos, porque ya nos conocíamos muy bien de la clase. Me preguntó por mi roomie, y le dije que probablemente seguía dormido y molesto conmigo por reírme tan fuerte esta mañana. Y ella sonrió y dijo que había estado tratando de hacer silencio al tomar esa foto, pero que su roomie se había despertado y le había preguntado qué estaba haciendo. Después del desayuno, caminamos por el campus juntos, ya que en realidad era un bonito día de otoño, soleado pero fresco con las hojas crujiendo bajo nuestros pies. La mayoría de los otros estudiantes todavía dormidos o se quedaban adentro. Terminamos en la biblioteca sin planearlo, y ella me llevó hasta el cuarto piso donde dijo que tenía un lugar favorito para estudiar. Una mesa junto a estas enormes ventanas que daban al patio central. Me dijo que ahora tenía permitido estudiar allí con ella, que ya andábamos, diciéndolo como si me estuviera otorgando acceso a algún club exclusivo, y me sentí estúpidamente honrado por la invitación. Nos quedamos allí un rato solo hablando y viendo a otros estudiantes comenzar a aparecer lentamente en el campus a medida que avanzaba la mañana, y todo se sentía fácil, natural y correcto. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y la encontré afuera del edificio de química antes de la clase, como habíamos estado haciendo todo el semestre. Pero esta vez, cuando me vio, caminó directamente hacia mí y me dio un beso rápido antes de que llegara nadie más. Mi cara se puso roja de inmediato y ella se rió de mi reacción, claramente disfrutando de hacerme sonrojar en público, y luego otros estudiantes comenzaron a llegar, así que entramos. Nuestra profesora de laboratorio definitivamente notó el beso porque nos miró con esta sonrisa cómplice cuando nos sentamos en nuestra mesa habitual, y durante toda la clase seguí notando que nos miraba con una expresión divertida. El trabajo de laboratorio se sintió diferente de alguna manera, aunque estábamos haciendo el mismo tipo de experimentos que habíamos hecho todo el semestre, como si todo hubiera pasado a una nueva fase y no pudiera creer que esto estuviera sucediendo realmente. Esta semana entera, caímos en una nueva rutina de comer juntos en la cafetería, estudiar juntos en su lugar en la biblioteca, enviarnos mensajes constantemente cada vez que estábamos separados en nuestras clases. Mis calificaciones de hecho comenzaron a mejorar porque ella era realmente buena para mantenerme enfocado en estudiar, convirtiéndolo en esta competencia donde nos hacíamos preguntas el uno al otro e intentábamos atorarnos con preguntas difíciles. Me enviaba problemas de química al azar durante el día, y yo tenía que resolverlos antes de que me dijera buenos días o buenas noches, y de alguna manera eso hacía que estudiar se sintiera menos aburrido. Llegó el miércoles y Nacho se reunió con nosotros para almorzar, dejándose caer en el asiento frente a nosotros con una enorme sonrisa que me dijo que estaba a punto de avergonzarme. Inmediatamente comenzó a contar historias sobre mí de primer año, contándole la vez que me había quedado fuera de mi dormitorio solo con una toalla, sobre cuándo había ido accidentalmente al salón equivocado y me había sentado durante media clase antes de darme cuenta, sobre cada estupidez que había hecho en los últimos 2 años. Ella se reía de cada historia y pedía más detalles y yo intentaba callarlo, pero también disfrutaba viéndolos llevarse tan bien, dándome cuenta de que ella estaba encajando perfectamente en mi vida, ya bromeando con mi mejor amigo, como si se conocieran desde siempre. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba, y de repente estaba parado en mi habitación de nuevo, mirando mi closet, tratando de averiguar qué ponerme para nuestra primera cita real en un restaurante de verdad fuera del campus. Saqué una camisa de botones y pantalones de vestir, e incluso encontré una corbata en el fondo de mi closet de algún evento formal de primer año, y pasé 20 minutos frente al espejo tratando de hacer bien el nudo. Mi roomie entró y me preguntó si iba a un funeral y le dije que era mi primera cita real y él solo sacudió la cabeza y dijo que le estaba dando demasiadas vueltas otra vez, pero me dejé la corbata de todos modos. Llegué a su dormitorio 15 minutos antes y esperé afuera revisando mi teléfono cada 30 segundos hasta que finalmente salió usando jeans y un suéter holgado con el cabello suelto y se veía absolutamente perfecta mientras yo parecía que estaba en una entrevista de trabajo. Me echó un vistazo y comenzó a reír y sentí que mi cara se ponía roja, pero luego se acercó y me aflojó un poco la corbata y dijo que me veía lindo cuando me esforzaba demasiado, y de alguna manera eso hizo que todo fuera mejor. Caminamos al restaurante a unas cuadras del campus y yo seguía ajustándome la corbata nerviosamente y ella seguía mirándome de reojo con esta sonrisa que me hacía preocuparme menos por estar demasiado arreglado. El restaurante era este lugar italiano que Nacho había recomendado y nos dieron una mesa junto a la ventana y finalmente me relajé un poco una vez que nos sentamos y comenzamos a ver los menús. Ella pidió pasta y yo pizza y ambos nos reímos de cómo básicamente seguíamos comiendo comida de universitario solo que en un entorno más agradable. Y la conversación fluyó fácilmente como siempre lo hacía entre nosotros. Empezamos a hablar de lo raro que era que hubiéramos pasado 2 meses enteros sentados uno al lado del otro en el laboratorio de química antes de esto, y ella admitió que había estado lanzando indirectas todo el tiempo esperando que me diera cuenta. Me dijo que casi se había dado por vencida por completo y estaba planeando invitarme a salir directamente después de Halloween si lo del disfraz no funcionaba, y no podía creer que hubiera estado tan cerca de dar el primer paso mientras yo estaba ocupado estando completamente ciego a todo. Le pregunté por qué no me lo dijo antes y dijo que seguía esperando que lo descubriera por mi cuenta porque quería saber si realmente estaba interesado o solo estaba siendo amable,
Y eso tenía sentido, aunque significaba que habíamos perdido 2 meses. El mesero trajo nuestra comida y seguimos hablando entre bocados sobre todos los momentos que me había perdido, y cada historia me hacía sentir más como un idiota, pero también más agradecido de que ella hubiera sido lo suficientemente paciente como para seguir intentándolo. Después de la cena caminamos de regreso al campus lentamente porque ninguno de los dos quería que la noche terminara todavía, y el aire de noviembre era lo suficientemente frío como para que pudiera ver nuestro aliento, pero no tan frío como para ser incómodo. Ella extendió la mano y tomó la mía sin decir nada, y caminamos un rato solo tomados de la mano y sin hablar, y se sintió natural y correcto y como algo que deberíamos haber estado haciendo durante meses. Luego me preguntó qué quería de esta relación, y la pregunta me tomó por sorpresa porque realmente no había pensado tan adelante más allá de estar feliz de que finalmente estuviéramos juntos. Le dije que quería tomar las cosas a nuestro propio ritmo y no apresurar nada, y ella asintió, y dijo que quería lo mismo y que deberíamos ver a dónde iba esto sin ponernos demasiada presión. Acordamos que ambos estábamos emocionados, pero también queríamos ser inteligentes al respecto y no arruinar algo bueno por ir demasiado rápido, y me sentí aliviado de que estuviéramos en la misma página sobre todo. La semana siguiente, fui a su dormitorio a recogerla para estudiar, y su roomie abrió la puerta con esta enorme sonrisa, e inmediatamente me dijo que había estado escuchando sobre mí desde septiembre. Su roomie me invitó a pasar mientras esperaba que ella terminara de arreglarse, y luego sacó su teléfono y me mostró un chat grupal entre ella y sus amigas, donde habían estado analizando cada interacción que teníamos en el laboratorio, tratando de averiguar si me gustaba. Leí mensajes donde ella había descrito cómo cargué su libro de texto y preguntaba si eso significaba algo, y sus amigas diciéndole que ya me invitara a salir. Y me sentí halagado de que hubiera estado pensando tanto en mí y avergonzado de haberle dado tantas razones para dudar. Su roomie se reía de mi reacción y dijo que todas habían estado echándonos porras y estaban tan aliviadas cuando lo de Halloween finalmente funcionó, y luego ella salió de su habitación lista para irse, y nos vio mirando el teléfono y se puso roja como un tomate. Unos días después olvidé por completo que habíamos planeado estudiar juntos porque Nacho me envió un mensaje preguntando si quería jugar básquetbol y le dije que sí sin revisar mi calendario primero. Estaba a mitad de camino al gimnasio cuando recibí un mensaje de ella preguntando si iba a ir y se me cayó el estómago cuando me di cuenta de lo que había hecho y me sentí terrible por olvidar algo que habíamos planeado. Específicamente, ella respondió que estaba bien, pero pude notar por la forma en que lo escribió que estaba decepcionada y no realmente bien, e inmediatamente me di la vuelta y le dije a Nacho que tenía que cancelar. Me detuve en la cafetería y compré su pedido habitual, y aparecí en su dormitorio 20 minutos después con café de disculpa y un perdón genuino. Y ella abrió la puerta luciendo sorprendida de que hubiera ido. Me dejó entrar y me disculpé de nuevo por ser un idiota y olvidar. Y ella tomó el café y dijo que apreciaba que hubiera venido, pero que no tenía que dejar todo por ella solo porque me había equivocado. Nos sentamos y me explicó que tener nuestras propias vidas y amigos era saludable e importante, y no quería que sintiera que tenía que elegir entre ella y Nacho o sentirme culpable cada vez que tuviera otros planes. Le dije que quería compensarla, y ella dijo que la mejor manera de hacerlo era simplemente revisar mi calendario antes de hacer planes y comunicarnos mejor, y me impresionó lo madura y razonable que estaba haciendo sobre todo el asunto. Halloween se convirtió en nuestra cosa después de eso, y bromeábamos al respecto constantemente hasta el punto en que era casi molesto para todos los demás, pero no nos importaba. Cada vez que alguien en el laboratorio preguntaba cómo nos habíamos juntado, ella se lanzaba a la historia de la fobia a los bíceps con creciente estilo dramático, y yo le seguía el juego flexionando en momentos completamente inapropiados durante la clase. Nuestra profesora de laboratorio finalmente nos pidió que le bajáramos después de que flexioné en medio de su clase sobre enlaces químicos, y todos comenzaron a reír y ella intentaba no sonreír, pero también claramente quería que nos concentráramos. 3 semanas después de empezar a salir, me preguntó si quería conocer a sus padres por videollamada ya que vivían en Guadalajara y no podían visitar. Y dije que sí, aunque la idea me ponía nervioso. Configuramos su laptop en su dormitorio un domingo por la tarde, y cuando sus padres aparecieron en la pantalla, ambos parecían amigables y curiosos, y su papá inmediatamente hizo un chiste sobre la historia de la fobia a los bíceps que, aparentemente, ella ya les había contado. Su mamá preguntó sobre mi carrera y mi familia, y parecía genuinamente interesada en conocerme, y su papá seguía haciendo chistes malísimos de química, que eran de alguna manera incluso peores que los míos, y pude ver de dónde sacaba ella su sentido del humor. La llamada duró casi 1 hora y al final sentí que había pasado algún tipo de prueba que no sabía que estaba tomando, y sus padres me dijeron que era bienvenido a visitar durante las vacaciones de invierno si quería. El siguiente fin de semana mis padres vinieron al campus por el fin de semana de padres y se la presenté en el almuerzo y mi mamá la amó al instante, preguntándole sobre sus planes de premedicina y su familia. Mi papá fue más callado, pero pude decir que aprobaba por la forma en que hacía preguntas detalladas sobre química orgánica y qué facultades de medicina estaba considerando, y realmente escuchaba sus respuestas. Cenamos todos juntos esa noche, y mis padres seguían intercambiando estas miradas como si se estuvieran comunicando en silencio sobre cuánto les gustaba a ella. Y cuando se fueron al día siguiente, mi mamá la abrazó al despedirse y le dijo me cuidara. Principios de noviembre trajo los exámenes parciales y el estrés de estudiar para múltiples exámenes en la misma semana, y pude notar que se estaba poniendo ansiosa por la forma en que revisaba sus notas obsesivamente. Traté de ayudarla haciéndole preguntas sobre conceptos, pero me espetó que lo estaba haciendo mal y confundiéndola más, y me alejé sintiéndome herido y confundido sobre qué había hecho mal. 1 hora después me envió un mensaje disculpándose y explicando que se pone muy ansiosa por los exámenes y a veces se desquita con la gente a su alrededor incluso cuando están tratando de ayudar.
Nos reunimos y hablamos sobre mejores formas de apoyarnos mutuamente durante momentos estresantes, y ella dijo que a veces solo necesita espacio para estudiar sola, y yo dije que podía darle eso y que descubriríamos qué funcionaba sobre la marcha. La semana siguiente empecé a ir al gimnasio del campus con más regularidad, empujando las puertas a las 6 de la mañana cuando la mayoría de los estudiantes todavía estaban dormidos. Las luces fluorescentes eran duras después de la oscuridad exterior. Había estado yendo algunas veces por semana antes, pero ahora iba casi todos los días, en parte porque ella había mencionado que le gustaba que hiciera ejercicio y en parte porque realmente disfrutaba tener esta rutina con ella incluso cuando ella no estaba allí. La sala de pesas solía estar vacía a esa hora, solo yo y algunas otras personas dedicadas moviéndonos a través de nuestros ejercicios en un cómodo silencio. El sonido metálico de las pesas y el zumbido de las caminadoras, los únicos sonidos. Ella notó el cambio de inmediato, enviándome un mensaje una mañana preguntando si estaba tratando de desarrollar armas de destrucción masiva reales, haciendo referencia a nuestra broma de Halloween con una serie de emojis, riendo que me hicieron sonreírle a mi teléfono entre series. Le envié una foto de mi brazo a medio cool con el texto terapia de exposición en progreso y ella respondió diciendo que podría necesitar otra sesión pronto. Tal vez podría ir contigo alguna vez. Así que empezó a acompañarme 2 veces por semana, apareciendo en ropa de ejercicio con el cabello recogido, luciendo determinada y ligeramente intimidante mientras cargaba pesas en la barra. Era más fuerte de lo que esperaba, levantando con la forma adecuada que dejaba claro que sabía lo que estaba haciendo. Y me encontré impresionado y tal vez ligeramente amenazado por cuánto podía levantar en press de banca. Hacíamos ejercicio principalmente en silencio, enfocados en nuestras propias rutinas, pero de vez en cuando me sorprendía mirándola y flexionaba dramáticamente preguntando si ya estaba asustada, manteniendo viva la broma de los bíceps de una manera que hacía que las otras personas del gimnasio nos miraran confundidas. Después de los entrenamientos, desayunábamos juntos en la cafetería, ambos sudados y cansados pero con energía, hablando de nuestras clases y tareas pendientes mientras comíamos. La rutina se convirtió en algo que esperaba con más ganas que el ejercicio real, esta actividad compartida que era solo nuestra, otra forma en que encajábamos en la vida del otro de forma natural. Luego noviembre llegó a su punto medio, y de repente el puente de la revolución se acercaba, cerniéndose como esta separación inevitable que ninguno de los dos quería reconocer. Ella volaría a casa a Guadalajara por los 4 días y yo manejaría de regreso a Monterrey. Direcciones opuestas que significaban que no nos veríamos durante 4 días enteros. 4 días se sentían imposiblemente largos cuando nos habíamos estado viendo todos los días durante semanas, cuando me había acostumbrado a que su presencia fuera una parte constante de mi rutina. La noche antes de que se fuera nos sentamos en su dormitorio, supuestamente estudiando para los exámenes pero principalmente solo hablando, ambos evitando el tema de la próxima separación, hasta que finalmente ella lo sacó a colación. Dijo que me iba a extrañar. Lo dijo casualmente como si no fuera la gran cosa, pero pude escuchar el sentimiento real detrás de las palabras. Le dije que yo también la extrañaría, lo que se sentía como un eufemismo masivo para la extraña ansiedad que crecía en mi pecho ante la idea de no verla durante 4 días. Prometimos enviarnos mensajes constantemente y hacer videollamadas todas las noches, haciendo planes como si nos estuviéramos preparando para alguna expedición importante en lugar de solo ir a casa con nuestras familias para un fin de semana largo. El primer día del puente manejé las 6 horas de regreso a Monterrey, mi auto cargado de ropa sucia y libros de texto que probablemente no abriría, mi teléfono vibrando constantemente con mensajes de ella sobre su vuelo y sus padres recogiéndola en el aeropuerto. Esa noche hicimos videollamada durante 2 horas, ambos en nuestras habitaciones de la infancia que se sentían raras y poco familiares después de meses de vida en el dormitorio, hablando de nada importante pero sin querer colgar. Mi mamá tocó a mi puerta preguntando con quién estaba hablando y se la presenté a Sofía a través de la pantalla, viendo cómo la cara de mi mamá se iluminaba con interés y preguntas apenas contenidas. Todo el puente fue así, mensajes de texto constantes durante el día y largas videollamadas cada noche, manteniéndonos conectados aunque estuviéramos a cientos de kilómetros de distancia. Ayudé a mi papá con el jardín y me puse al día con amigos de la prepa que también estaban en casa, pero todo el tiempo parte de mi cerebro estaba enfocado en cuándo podría hablar con ella después, revisando mi teléfono más de lo que lo había hecho nunca. Me envió fotos de la cena familiar, la elaborada comida de su mamá y su papá haciendo caras en el fondo, su hermano menor luciendo molesto por estar en las fotos familiares. Le envié fotos del caos de mi familia, el terrible intento de cocina de mi hermana y los comentarios de fútbol de mi papá, tratando de compartir pedazos de mi vida que ella aún no había visto. Para el tercer día me di cuenta de que nunca había extrañado tanto a alguien, nunca había sentido esta atracción constante hacia otra persona, nunca había revisado mi teléfono tan obsesivamente esperando mensajes. Para el cuarto día estaba contando las horas hasta que la vería de nuevo, haciendo los cálculos de cuándo regresaría al campus y cuándo aterrizaba su vuelo, planeando nuestro reencuentro como si fuera un evento importante. Cuando finalmente regresamos al campus el domingo siguiente, manejé directamente al estacionamiento del aeropuerto donde me había dicho que nos viéramos, mi estómago dando saltos extraños todo el camino hasta allí. La vi antes de que ella me viera a mí, tirando de su maleta por el estacionamiento, escaneando los autos buscando el mío, y algo en mi pecho simplemente se calmó al verla de nuevo. Salí de mi auto y ella me vio de inmediato. Su rostro se iluminó con esta enorme sonrisa que hizo que toda la semana de extrañarla valiera la pena. Soltó el asa de su maleta y básicamente corrió los últimos pasos, lanzando sus brazos alrededor de mí en un abrazo que me hizo tambalear un poco. Su rostro presionado contra mi pecho. Dijo que me extrañó mucho. Su voz amortiguada contra mi camisa y la abracé fuerte, respirando su perfume familiar mezclado con el olor a avión,
sintiéndome completo de una manera que no me había sentido en toda la semana. Nos quedamos allí en el estacionamiento abrazados probablemente demasiado tiempo. Otras personas pasando con su equipaje. A ninguno de los dos nos importaba la escena que estábamos haciendo. Cuando finalmente nos separamos me miró y supe en ese momento que me estaba enamorando perdidamente de ella. Tal vez ya me había enamorado por completo. Tal vez me había estado enamorando desde ese primer día en la clase de química y simplemente no me lo había admitido a mí mismo. Le ayudé a subir su maleta a mi auto y la llevé de regreso a su dormitorio, nuestras manos unidas sobre la consola central todo el camino, ambos hablando uno encima del otro tratando de compartir todo lo de la semana que los mensajes de texto y las videollamadas no habían capturado. Diciembre llegó con su estrés habitual, y de repente los finales estaban a 2 semanas y todos en el campus entraron en modo de pánico. La biblioteca se volvió imposiblemente concurrida. Cada mesa y sala de estudio reclamada por estudiantes desesperados, rodeados de libros de texto y tazas de café. El estrés casi visible en el aire, pero estudiar con ella lo hacía soportable. Lo hacía casi agradable de una manera extraña, convirtiendo lo que debería haber sido miserable en algo que hacíamos juntos. Nos reuníamos en su lugar favorito en el 4º piso, extendiendo nuestros materiales sobre la mesa. Sus notas de química y mis problemas de cálculo mezclándose en un caos organizado. Ella me hacía preguntas sobre estructuras moleculares y yo la guiaba a través de problemas de derivadas, ambos turnándonos para ser el maestro y el estudiante, encontrando formas de hacer que el material se quedara. Cada hora tomábamos un descanso, bajando a la cafetería del campus a rellenar el café y quejarnos de nuestros profesores, uniéndonos a la larga fila de otros estudiantes estresados haciendo lo mismo. Ella se desahogaba sobre su profesor de química orgánica, que asignaba cantidades imposibles de lectura, y yo me quejaba de mi maestro de cálculo que parecía disfrutar haciendo los problemas innecesariamente complicados. Estos descansos se volvieron tan importantes como el estudio. Esos momentos para descomprimirse y recordar que los finales no eran en realidad de vida o muerte aunque así se sintieran. Algunas noches estudiábamos hasta que la biblioteca cerraba a medianoche, el personal teniendo que echarnos junto con todos los demás estudiantes que habían perdido la noción del tiempo. Caminábamos de regreso a los dormitorios juntos, ambos agotados pero de alguna manera con energía por haber pasado el tiempo juntos, haciendo planes para la sesión de estudio del día siguiente. El último día del semestre de otoño finalmente llegó, mi examen final terminando a las 3 de la tarde, mi cerebro completamente frito por 2 semanas de estudio constante y exámenes. Le envié un mensaje preguntando si ya había terminado y respondió que había terminado su último examen hacía 1 hora y me estaba esperando en la fuente. Caminé por el campus en el frío de diciembre, mi aliento visible en el aire. Estudiantes por todas partes celebrando haber terminado o compadeciéndose por los exámenes que pensaban que habían reprobado. La fuente seguía funcionando a pesar del frío, el agua iluminada por esas mismas luces azules y blancas que habían estado allí la noche de Halloween, y ella estaba sentada en el borde justo donde nos habíamos sentado esa primera noche. Me senté a su lado y ella inmediatamente se apoyó contra mí, ambos sentados allí en cómodo silencio por 1 minuto, viendo el agua y procesando que el semestre realmente había terminado. Dijo que este había sido el mejor semestre de la universidad hasta ahora. Lo dijo en voz baja como si estuviera casi sorprendida por la revelación y yo estuve completamente de acuerdo, sabiendo que ella era la razón principal. Hablamos de nuestros exámenes y nuestros planes para las vacaciones de invierno, haciendo la conversación ligera y fácil, aunque yo ya estaba temiendo otra separación. Mencionó que sus padres me habían invitado a visitar durante las vacaciones. Dijo que querían conocerme adecuadamente después de todas las videollamadas y sentí esta extraña mezcla de emoción y nervios ante la perspectiva de conocerlos en persona. Le dije que mis padres habían dicho que era bienvenida cuando quisiera, que mi mamá básicamente había exigido que la llevara a casa en algún momento, y ella sonrió y dijo que le encantaría visitar. La conversación cambió a logística, comparando nuestros horarios de vacaciones y encontrando fines de semana que funcionarían, planeando estas visitas como si fueran los eventos más importantes de nuestras vidas. Sentado allí en la fuente haciendo planes juntos, me di cuenta de que esto se estaba poniendo serio de la mejor manera posible, que habíamos superado las tentativas etapas iniciales hacia algo real y duradero. Antes de irnos del campus para las vacaciones de invierno, me invitó a su dormitorio diciendo que tenía algo para mí. Su tono sugería que esto era importante. Llegué a su puerta y me dejó entrar. Su roomie convenientemente se había ido. La habitación decorada con pequeñas luces navideñas que había colgado alrededor de su escritorio. Sacó una pequeña caja envuelta del cajón de su escritorio, entregándomela con esta sonrisa tímida que era diferente de su habitual expresión de confianza. La abrí con cuidado y dentro había un llavero del escudo del Capitán América. El metal detallado y perfecto, claramente elegido como un recordatorio de nuestros disfraces de Halloween y la noche que comenzó todo. Empecé a reír porque era tan perfectamente nosotros, tan perfectamente su sentido del humor, y ella pareció aliviada de que entendiera la broma. Saqué el regalo que le había comprado de mi mochila, una pequeña caja que había estado cargando esperando el momento adecuado y se la entregué, sintiéndome de repente nervioso sobre si le gustaría. Lo abrió para encontrar un collar de plata con un pequeño dije en forma de molécula. La estructura química de la dopamina, porque eso es lo que le había dicho que ella me daba. Un rush cada vez que la veía. Sus ojos se abrieron de par en par y me miró como si le acabara de dar algo increíblemente precioso, diciendo que era perfecto, diciendo que le encantaba, diciendo que no podía creer que hubiera pensado en algo tan significativo. Se lo puso de inmediato. El pequeño dije asentado justo debajo de su clavícula y me sentí orgulloso de haber logrado conseguirle algo que significara algo en lugar de ser simplemente genérico. Pasamos la siguiente hora solo hablando en su habitación, ambos evitando despedirnos.
ambos sabiendo que teníamos que irnos pronto, pero sin querer ser el primero en terminar este momento. Las vacaciones de invierno comenzaron conmigo manejando 4 horas para visitarla, mi auto cargado con cosas para pasar la noche y la dirección que sus padres me habían enviado programada en mi GPS. Nunca había estado tan nervioso por conocer a los padres de alguien antes, cambiándome la camisa 3 veces esa mañana y revisando mi cabello en el espejo obsesivamente. Su casa estaba en un bonito barrio suburbano, el tipo de lugar con patios y cocheras de verdad, tan diferente de los dormitorios y apartamentos del campus. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar, claramente vigilando mi auto, y me abrazó como si hubiéramos estado separados por meses en lugar de 3 días. Sus padres aparecieron detrás de ella, ambos sonriendo y dándome la bienvenida, y le di la mano a su papá tratando de no apretar demasiado fuerte o demasiado suave, tratando de ser impresionante sin esforzarme demasiado por ser impresionante. Su mamá me abrazó de inmediato, lo cual me sorprendió pero se sintió bien, y en 5 minutos me tenían sentado en la mesa de su cocina con comida y bebidas, preguntando sobre la escuela y mi familia y haciéndome sentir cómodo. Su papá lanzó el primer chiste de bíceps unos 10 minutos después, preguntando si ya había registrado mis brazos como armas mortales, y su mamá rodó los ojos pero estaba sonriendo, claramente acostumbrada a su humor. Todo el fin de semana fue así, su papá haciendo aproximadamente 50 variaciones del chiste de bíceps, cada una de alguna manera más divertida que la anterior por lo comprometido que estaba con la broma. Pude ver exactamente de dónde sacaba ella su personalidad. El terrible sentido del humor de su papá y la calidez y franqueza de su mamá. La combinación creando esta dinámica familiar que se sentía fácil y acogedora. Pasamos el fin de semana haciendo cosas familiares normales, viendo películas y jugando juegos de mesa y comiendo demasiada comida, y me trataron como si siempre hubiera sido parte de sus vidas en lugar de una persona nueva que estaban evaluando. El siguiente fin de semana ella manejó para visitarme, haciendo el viaje en la dirección opuesta, y me estresé porque mi familia causara una buena impresión de la misma manera que yo lo había hecho al conocer a la suya. Mis papás habían limpiado la casa más a fondo de lo que lo habían hecho en meses, y mi hermana seguía haciendo preguntas sobre ella, claramente emocionada por conocer a la chica de la que había estado hablando constantemente. Cuando llegó, mi mamá la abrazó de inmediato, tal como su mamá me había abrazado a mí, y mi papá le dio la mano formalmente antes de relajarse en su ser amigable normal. Mi hermana sugirió que fuéramos a patinar sobre hielo en la pista al aire libre del centro, algo que hacíamos todos los años durante las vacaciones, y ella aceptó con entusiasmo aunque admitió que nunca había patinado sobre hielo antes. En la pista, la vi tambalearse sobre el hielo, agarrándose de la pared como si su vida dependiera de ello, sus piernas yendo en diferentes direcciones mientras intentaba encontrar el equilibrio. Era terrible en eso, completamente incapaz de mantenerse erguida por más de unos segundos. Pero se reía todo el tiempo, haciendo bromas sobre su falta de coordinación y sin tomarse a sí misma en serio en absoluto. Patiné a su lado, ayudándola a mantenerse equilibrada. Mi hermana del otro lado haciendo lo mismo. Y sentí esta abrumadora oleada de sentimientos viéndola ser completamente mala en algo, pero disfrutándolo de todos modos. Se cayó probablemente 20 veces esa tarde, cada vez riendo más fuerte, sin frustrarse ni avergonzarse nunca, simplemente levantándose e intentándolo de nuevo. Me di cuenta de que amaba eso de ella. Cómo podía ser segura y competente en tantas áreas, pero también completamente cómoda siendo terrible en algo nuevo. Cómo no necesitaba ser perfecta en todo para divertirse. Mis padres la invitaron a quedarse a cenar y pasamos la noche alrededor de la mesa de nuestro comedor, ella encajando en la dinámica de mi familia tan fácilmente como yo había encajado en la suya, todos riendo y hablando unos encima de otros en el cómodo caos de la conversación habitual de mi familia durante la cena. En la víspera de Año Nuevo estábamos de regreso en nuestros estados separados, ambos en fiestas familiares, pero a medianoche hicimos videollamada como habíamos planeado. La cuenta regresiva sucedió en ambas pantallas simultáneamente, nuestras familias celebrando en el fondo, pero estábamos enfocados el uno en el otro a través de las pantallas de nuestros teléfonos. Cuando llegó la medianoche, dijo que estaba tan contenta de que finalmente me hubiera dado cuenta de que me gustaba, su cara cerca de la cámara y pude ver el collar de la molécula alrededor de su cuello captando la luz. Le dije que estaba contento de que hubiera sido paciente con el tipo más despistado de la clase de química, ambos riéndonos del recordatorio de todas esas señales perdidas y el tiempo perdido. Nos quedamos en la llamada durante otra hora mientras nuestras familias festejaban a nuestro alrededor, ambos sentados en rincones tranquilos hablando sobre el semestre y nuestros planes para cuando volviéramos al campus y lo que vendría después. Supe que esto era solo el comienzo de algo realmente bueno, algo que comenzó con un ridículo mensaje sobre estar asustada de los bíceps y se convirtió en la mejor relación que podría haber pedido, algo que se sentía correcto en todas las formas posibles.